Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, vamos a hablar de este doloroso aumento de las cifras, y porque no son solo cifras, son 300 casos de mujeres, de madres, de hermanas, de hijas, casos que nos duelen, que duelen al país. Gracias, Alice, por estar con nosotros. Bienvenida. Liz, ¿cómo vemos estos casos de violencia, estos casos de femicidio en el Ecuador? ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por siempre poner en la palestra estos temas que realmente no solamente causan conmoción, sino que demuestran la triste realidad que es ser mujer en el Ecuador de manera lamentable, dolorosa y se está convirtiendo el ser mujer en una sentencia de muerte. El día de ayer se cumplió un año del lamentable femicidio de María Belén Bernal. Se hizo una marcha, sin embargo, la policía siempre resguarda su espacio, ¿no? Al mismo tiempo veíamos que había una manifestación a las afueras del CNI, podemos ver la diferencia del actuar policial entre las dos partes, ¿no? En cómo atacan a las mujeres al momento de quizá exigir justicia y cómo se frenan ante personas que exigen la salida de quizá alguna autoridad. Desde ahí podemos denotar lo difícil que es exigir justicia también en nuestro país. El femicidio de Leti Cando demuestra exclusivamente que a las mujeres nos matan a diario y pone en la palestra un tema sumamente importante y grave que hoy en 2023, casi 10 años después de la tipificación del femicidio como un tipo penal autónomo, sigue siendo discusión y es que siguen existiendo personas y criterios que dicen que el femicidio jamás debió haber sido tipificado como un delito autónomo. Sin embargo, y esto nace porque nace del criterio, valga la redundancia, de que a los hombres también los matan y nadie dice lo contrario. Pero no hemos escuchado quizá a más de un hombre durante varios de estos años a quien le maten de la manera tan salvaje como fue con Leti y con otras mujeres más, ¿no? Así. Esta manera soez, esta manera de desmembrarte, de volverte nada. Es lo que llamamos esta relación de poder, que no es una relación histórica, ¿no? Esta relación de poder se puede dar en un momento específico, pero esto requiere un estudio, un análisis que no están dispuestos a realizarlo y por eso estamos viviendo esto. Se consideraba que el 2022 fue el año más doloroso para ser mujer, más sangriento, si me lo permiten manifestarlo así, con 332 femicidios. Pasado el medio año del 2023, estamos ya sobrepasando este número. ¿Qué está pasando? El femicidio no es suficiente como un tipo penal. A mi criterio, lo que está pasando es que la cultura de prevención se está dejando atrás, por lo que manifestaste, Vero. Mujeres están muriendo con la boleta de auxilio en las manos. ¿Por qué? El Porque 13 al 15% de los casos con boleta de exactamente, auxilio. no se están siguiendo los protocolos adecuados. Las mujeres informan, las mujeres dicen, me sigue acosando, les inician el proceso de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, pero ahí se queda. Entonces, ¿dónde está el seguimiento estatal? No se trata únicamente de que las fiscalías especializadas de género lleven los casos. Es por eso que hemos exigido y que se está exigiendo que, de hecho, uno de los proyectos que quedó en que veres dentro de la asamblea que fue destituida en el mayo pasado fue la capacitación obligatoria a todas y todos los funcionarios públicos, porque esto no está pasando, porque los fiscales que llevan a cabo las investigaciones de incumplimiento no son fiscales especializados de género, pero si tuvieran el mínimo concepto de lo que es una perspectiva de género, probablemente no tendríamos mujeres al menos muriendo con las boletas de auxilio en las manos. ¿Qué hace falta, Liz, para que las cosas realmente den un giro? Porque sí, el anterior año nos lamentábamos que era el año más violento para las mujeres, pero este está aún peor y bastante peor.
A mi criterio siempre será la educación, y no me refiero a la educación de decirnos cuando te golpeen a la primera vete, no, eso es una pantomima trillada, absurda y mentirosa para una víctima de violencia, porque una víctima de violencia no se va a ir a la primera porque no sabe cómo irse, no va a entender a la primera y no porque no tenga la capacidad, sino que una mujer violentada, una víctima de violencia no logra en su momento de tanta violencia que viene padeciendo saber si irse va a ser mejor o quedarse es sobrevivir. Entonces, la educación a la que me refiero básicamente es a estos contextos, ¿no? Es a saber que en tu momento, cuando tú estés lista, vas a tener a dónde acudir y no vas a tener un fiscal o un policía que te diga, pero mijita, si tanto le pegaba, ¿por qué no se fue pues antes? Porque no te pueden juzgar. El día de ayer yo me sorprendía de una manera totalmente, no puedo ni siquiera describir lo que yo sentía al momento de leer en Twitter que habían personas que decían, por ejemplo, si ya sabes que no te, a quién se le ocurre irse con desconocidos, ahí están las consecuencias. ¿Qué culpa tiene una mujer de irse a algún lado para que la maten? Ninguna sale con esa idea, ¿no? Al menos Eso no yo le preguntan considero, al menos a los hombres, ¿no? ¿Por qué te fuiste con no, unas desconocidas? a los hombres no les van a preguntar eso. A los hombres quizá deberíamos preguntarles por qué están matando, ¿no? Y no, no quiero que nos salgan a decir, quizá no somos todos, sabemos que no son todos los hombres. El problema es que no todos los hombres violan, no todos los hombres matan, pero lamentablemente todos los hombres callan o generalmente lo hacen. Reciben, por ejemplo, packs de mujeres en WhatsApp y no las borran, las tienen ahí. Eh, esa parte de educación es a la que nos referimos, ¿no? Aparte de la capacitación obligatoria que deben tener todos y todas los funcionarios públicos de todas las instituciones para que finalmente funcione este sistema integral de atención a víctimas de violencia, para poder prevenirla, ¿sí? Entonces, ahora esperemos realmente que con la resolución que aprobó el Consejo de la Judicatura la semana pasada sobre la política de género, donde efectivamente tiene una de sus aristas, la capacitación obligatoria de los funcionarios de justicia, esto pueda diferenciarse. Y es que la capacitación no puede reducirse únicamente a esta es la ley y este es el convenio, sino esta es la ley, este es el convenio y así se aplica para que podamos evitar que las mujeres sigan muriendo en este país. Importante, amigos, 7:32 conversamos con Liz Pardo, abogada penalista experta en temas de género. Hablamos del doloroso aumento número de víctimas de violencia y femicidios en nuestro país. Liz, se creó en este gobierno un Ministerio de la Mujer y un registro único de violencia. ¿Ha servido de algo? Esto se creó, se hizo el anuncio en noviembre del año pasado. ¿Y qué resultados vemos? ¿O es algo que se quedó en papel, se quedó en buenas intenciones, quizás? Bueno, yo siempre he sido detractora de que se haya cambiado a la Secretaría de Derechos Humanos al Ministerio de la Mujer, porque se lo hizo en un momento emocional, cuando existían las movilizaciones por el femicidio de María Belén, donde se empezaron a visibilizar un montón de casos, porque recordemos que en la época de septiembre, octubre y noviembre del año pasado se visibilizaron un número totalmente sorprendente de femicidios, donde el gobierno consideró que cambiarle de secretaría a ministerio era positivo. Sin embargo, se le olvidó que para que un ministerio pueda funcionar de manera adecuada debe contar con los recursos adecuados. Y con los recursos adecuados no nos referimos únicamente a lo pecuniario, sino también a lo humano, a lo capacitado. ¿Sí? El Ministerio de la Mujer, lamentablemente, mientras no se creó o no se arme el proyecto de servicio adecuado, que es lo que debe tener, no vamos a tener nada, porque, por ejemplo, hace poco hemos visto como en Twitter también las mujeres privadas de la libertad están pidiendo protección porque están siendo vulneradas por bandas criminales y nadie dice nada. Y esa sí podría ser competencia del Ministerio de la Mujer si fuera un ministerio que funcionara. Pero lamentablemente no está existiendo esta conectividad entre las instituciones, entre precautelar las cosas. Es muy difícil la situación que está atravesando el país, pero si dejamos que esto siga avanzando, quizás será muy difícil más adelante poder recuperarlo, especialmente dentro de estos contextos. Eh,
Pero más allá de eso, a mi criterio, el Ministerio de la Mujer no está funcionando como debería porque no tiene el plan de trabajo adecuado ministerial, no cuenta con la logística adecuada, con los funcionarios y las funcionarias capacitados dentro de estos conceptos, porque seguimos teniendo personas dentro de este Ministerio de la Mujer que dicen que no pueden hacer nada. Entonces, si no pueden hacer nada, no deberían de existir esos puestos, porque son gastos para el Estado, porque Así es. ese dinero sinceramente podría servir para otra cuestión, pero sin embargo seguimos alimentando eh, servicios que no están acorde a las necesidades de este país y el llamarlo ministerio no ha sido otra cosa más que fotografías, porque la realidad esto no está funcionando como debería, ya que las respuestas de este ministerio son que dependen del Ministerio de Finanzas, que el MIES no actúa. Entonces, si esto no actúa, ahí está la respuesta también, porque el Registro Único de Violencia, el RUP, tampoco está funcionando. Porque aparte, el RUP no puede tener acceso a todos los casos reservados. Ergo no puede actuar de manera adecuada Claro. con todas las instituciones. Entonces debería haber al menos una reforma parcial, es decir, proteger la identidad de la víctima, más no la del victimario. Pero aquí viene también, ¿no? Esta situación de los derechos, pero también recordemos que la Corte Constitucional, en una sentencia ya muy antigua, ha manifestado sobre la ponderación de derechos y es ahí donde debemos empezar a aplicar sin hacer mayor retumbe en circunstancias que lo que van a hacer es seguir agraviando la situación más que solucionarla. Bueno, son temas importantes y Liz, hablando de, bueno, de esto, ¿no? Este Ministerio de la Mujer y todo lo que ha hecho o no ha hecho este gobierno para evitar la violencia y los femicidios. ¿Qué puedo esperar de los próximos gobiernos? Porque ya en diciembre estará asumiendo un nuevo presidente o presidenta y bueno, tendrá poco tiempo, tendrá 18 meses apenas y bueno, que es que tenga la voluntad política de tomar este tema, de abordar este tema de la mujer que, bueno, como vemos, sigue aumentando la violencia y nos sigue doliendo cada muerte. Bueno, a mi criterio puede haber la voluntad, pero no creería que directamente en un caso de la presidenta y en otro caso de la posible vicepresidenta, porque lamentablemente se han expuesto muchas acciones que son contrarias a lo que una agenda en beneficio o en pro derechos de la mujer se ha visto afectada, ¿no? Creo que una parte de esta campaña en contra ha sido vislumbrar muchos conceptos alejados de nuestras realidades que han expuesto estas dos mujeres. Sin embargo, creo que al rodearse de personas que sí tienen convicciones en estos aspectos, podría desarrollarse algo, pero honestamente creo que en este año y medio que le tocaría gobernar, no sería la prioridad la gente, porque lamentablemente el nivel de inseguridad que está viviendo el país está concentrando toda la atención. Ahora, si es que se pudiera hacer un dividendo adecuado dentro de cualquiera de los dos gobiernos que llegase al poder, podría sin duda al menos desarrollarse proyectos de aplicación inmediata a corto plazo, como por ejemplo el sistema judicial, las capacitaciones obligatorias, en sistemas interinstitucionales, la socialización de protocolos de protección y prevención, en Ministerio de Salud, el acompañamiento directo a través de las primeras salas de acogida con los kit púrpura, por ejemplo, desarrollar el sistema de atención integral de peritos a víctimas de violencia. En ciudades como Ambato no están funcionando, que en un tema de agresión sexual no hay médico legal que realice la evaluación en ese momento, lamentablemente perdiéndose pruebas necesarias Terrible. para un caso de violación, por ejemplo. Tenemos repetitivas personas que cometen estos delitos. De hecho, tenemos un caso sumamente grave en Ambato, donde el mismo trío que agredió sexualmente a una señorita que lamentablemente decidió quitarse la vida, ahora está libre por otra violación, porque un juez consideró que una niña de 12 años podía dar un consentimiento, situación Impresionante. totalmente
aberrante y debe ser sancionado. Estamos iniciando el seguimiento con eso. Entonces, creo que hay cosas que sí se pueden desarrollar a través de cualquiera de los dos gobiernos, pero para eso debe haber la convicción de poder querer hacer un cambio, ¿no? Repito, puede ser difícil en virtud de que hay temas que están llevándose mucho más la atención, entendemos la urgencia también de esto, pero no podemos dejar de lado que las mujeres seguimos muriendo y de maneras totalmente aterradoras y aberrantes y que merecen todo el peso de la ley, ¿no? Pero para eso necesitamos juzgadores que sepan poder desarrollar esto y no que nos pregunten por qué salió con un desconocido después de una fiesta, porque en terminadas cuentas, una mujer podría salir a divertirse, podría acceder incluso a tener una relación pasajera y no podría significar eso morir. No debería. No debería y es totalmente inadmisible. Gracias, Alice Parda, abogada penalista, experta en temas de género. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Vera. Un placer. Hasta luego.